ya hay una esquizofrenia intrínseca en varias sagas, en varios cómics, pero no la toma de ahí. Incluso él mismo en entrevistas afirmaba que, bueno, es que yo planteé un Batman fuera del universo DC, o sea, que no hay nada, que es real. Incluso una revista que hizo un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto te costaría ser Batman? Que creo que hace como $3 millones. Sí, no tan caro, exactamente. Un año puede ser Batman. Entonces, casi, falta la máscara, ¿no? Sí, después cuando ven uno los cascos de los cabellos templarios de plástico y se checan, no estamos tan lejos, ¿no? Entonces sí es importante esa visión de Nolan de querer hacer un Batman de la vida real. Yo creo que también la tendencia que fue pues, a partir de la Edad del Bronce, de hacer los héroes más reales, todos estos héroes de cómic, pero que en un momento también tienen un desgaste y entonces hay que reinventar la historia, hay que darle el giro de todo. Bueno, a riesgo de escucharme reiterativo, coincido que precisamente, y lo que me ha gustado de esta trilogía, es que Nolan precisamente plantea el conflicto en Batman, que es el conflicto en que todos nos enfrentamos día con día. En este famoso viaje del héroe que todos los días estamos transitando, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos constantemente remitiéndonos a pues, toda esta serie de figuras que tenemos dentro, a estos arquetipos que tenemos. Un arquetipo, dicen que hay 4 arquetipos básicos, que es el saboteador, la prostituta, la víctima y el niño, y que todos los demás arquetipos son derivados de ellos, estos grandes referentes de la humanidad que nos hablan de ciertos comportamientos o de ciertas acciones, y todos estamos de alguna forma luchando con este personaje interno, este arquetipo que está luchando por querer salir y manifestarse. Y aquí precisamente es Bruce Wayne, que me parece que es él que está, no sé si luchando más contra el Guasón o contra sí mismo, tratando de mantener a raya y a coto a Batman, de que Batman no se le vaya precisamente, no puedo evitar la referencia a Star Wars al lado oscuro, y que precisamente se convierta en aquello que tanto está combatiendo, o peor aún, que él produzca lo mismo que pretende curar. Entonces, a mí me parece que sí, el conflicto principal la situación es más bien bueno. Yo, bueno, mi opinión es, dentro de la trilogía, pues coincido que es como un héroe, bueno, a mi opinión, la 3, como que la falla que me parece que tiene la 3, es como que trata de mostrar esa imagen, o trata de encuadrar la imagen de Batman, que está muy bien mostrada en esta, como lo que les había comentado, el héroe detective, a un héroe más enfocado como a la cuestión heroica del estilo estadounidense en la 3, que es cuando aparece que está luchando con Bane en plena luz del día y que hay todo un ejército alrededor de ellos. Entonces creo que ahí como que se deteriora un poco la figura que bueno, que por excelencia es Batman, que es la figura oscura. Y bueno, yo creo que más bien, pues sí podría ser que Bruce Wayne fuera el que estuviera más presente en las 3 películas, más que en otras, por ejemplo en la de Tim Burton, algunos otros, por ejemplo en la serie animada, pero todo está alrededor de la construcción y el término precisamente de Bruce Wayne con la figura de Batman. Entonces sí está muy centrada como en el personaje, como en esa transición que él tiene desde la construcción de la identidad del héroe hasta tener que dejarlo ir para poder continuar con su vida cotidiana. Entonces creo que sí es como Bruce Wayne, pero siempre orientado hacia esa figura de Batman, que al final de cuentas como que se podría deducir que en la 3 pues se hereda como a otra persona la tarea del héroe y él pues ya se retira al final de cuentas. Entonces creo que esa sería mi opinión. ¿El público quiere agregar algo? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. De la trilogía de Batman, ¿creen que la selección de villanos que salió en cada una sea la correcta, o que Christopher Nolan pudo haber seleccionado otro villano para otra película? Me queda claro que en la 2 el Joker es como el némesis y está fuerte que salga, pero en la 1 y en la 3 que salen otros villanos, ¿creen que pudo haberse ocupado ese puesto por algún otro villano? No, bien simple. Esta plática la he tenido 1000 veces
Pero no es tu culpa, no te... Es el círculo donde nos movemos. A ver, por ejemplo, la primera, que pelea contra Ra's al Ghul. Ra's al Ghul en muchos de los cómics sí es quien entrena a Batman. En muchas de las series animadas, en muchas de las películas, o sea, Ra's al Ghul dice, tú has superado al maestro, yo era tu mentor, era el místico, era el chamán el que lo enseña y lo ha superado. La muerte se me hizo muy mediocre, la verdad, para ser Ra's al Ghul, que es el enemigo recurrente de Batman y de los que más respetan, que Batman tuvo que casi matar y destrozar toda su, ¿cómo decirlo?, su secta para que Ra's al Ghul dijera, ya no me vuelvo a meter contigo. Ajá, se me hizo que está bien. Para la segunda, o sea, lo que sí se me hizo majestuoso es cuando Gordon le da la carta de subiste la apuesta, vato, a este responsable, y sale el Joker. El Joker, como anillo al dedo, ni un solo perro le puede encontrar. Ya lo que pusieron es la otra parte de Batman y tiene que enfrentarse. Y en lo muy particular, que hayan escogido a Bane, quitando de que Bane era estaba enamorado de la hija de Ra's al Ghul y lo hizo, o sea, y quitándole, o sea, ya viendo nada más la película y no quitándole, o sea, quitándote lo fanático que te prohíbe ver cosas. Ese movimiento es muy loco. A ver, quitándote las cosas y viendo ya la película, Bane es el enemigo por excelencia para derrotar a Batman. Él, según los cómics, estuvo entrenándose nada más para derrotar a Batman. El hecho de la última pelea, mucha gente lo critica, pero a mí me gustó cómo se realizó, porque obligan a Batman a salir de las sombras. Es la única forma que Batman tiene para derrotar a alguien que está entrenado para matar a Batman. Por eso cuando le pega es... O sea, la parte épica cuando le rompe la máscara, que le dice, tú te entrenaste en las sombras, yo nací de las sombras. O sea, a ti te traicionan, a mí no. Por eso me hace excelente que hayan escogido. El espantapájaros, tenían que meter... Métele como fanservice de la primera y algo de la segunda. El mismo fanservice que es Robin, o puede ser Rafael, o sea, te dejan como el fanservice. Pero el hecho de que hayan metido, por ejemplo, a la hija de Ra's al Ghul es un fanservice. Pudieron haberlo quitado y bastante bien, pero el hecho, o sea, ay, se me fue el nombre. Dios mío. No, el primer villano es Ra's al Ghul, Joker y Ben. Se me hace que también estaba complicado meter al acertijo. El pingüino, ¿cómo lo metes? O sea, solo puedes meter al pingüino basándote en los nuevos cómics de Tierra 1 de DC. Es lo único que se te ocurre. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo creo que la selección del espantapájaros en la 1 también es correcta porque, pues al final de cuentas es la encarnación del miedo. O sea, el espantapájaros en los cómics es como la persona que conoce los miedos más profundos de las personas y los utiliza para derrotarlos. Entonces tenían que encontrar alguna forma, bueno, principalmente pues Ra's al Ghul es el villano, es el mentor, pero ya en sus primeros inicios y sus primeros intentos dentro de la ciudad gótica, pues sí necesitaban como algún villano que estuviera a la altura. Realmente a mí no me gustó mucho cómo desarrollan el personaje, pero la figura en sí, que lo hayan elegido, me pareció muy bien. Yo no conozco mucho de cómics, entonces no sabría si habría alguno que pudiera podría haber sido mejor en las películas, pero creo que fue una buena selección, sobre todo desde la perspectiva de Nolan, que trata de ser como muy enfocada a la realidad. Entonces esos personajes de cierta forma pues se pueden concebir en un mundo real, se podría decir. Bueno, creo que todo el mundo sabe, Batman es oscuridad, Batman es una sombra, por lo tanto es muy difícil explotarlo como un personaje histriónico, ¿no? Se supone que mientras más callado esté, a diferencia de Spider-Man, mejor. Por eso Batman es sus némesis, Batman son sus malos, o sea, son básicos y fundamentales. Uno puede ver una película de cualquier otro superhéroe, no sé, hasta la fecha no han dicho si va a salir Lex Luthor en la de Superman. Y Lex Luthor es el anti-Superman por excelencia, pero pues ¿con qué cara?
Acá el asunto es, hay que escoger bien a esos malos. Y esos malos tienen que ver con una función narrativa, tratando de ser mucho más actuales. O sea, ¿a qué le podemos tener miedo como sociedad en la actualidad? Pues al terrorismo. Entonces agarro al personaje que más parece un terrorista, que es Ra's al Ghul, desde el nombre. O agarramos al más irracional. No, sí, o sea, tomen en cuenta que es un nombre medio árabe que significa que es el demonio. Entonces ahí hay una implicación sociocultural bastante fuerte, porque a final de cuentas está entrenándose con la Liga de las Sombras, sale de contexto, se va a una cuestión que parece casi tibetana, y esto es lo que lo va formando, está formado a partir de las sombras, ¿no? Así como puede ser Shangri-La, ¿no? Porque detalles interesantes, toda esa parte, además Ra's al Ghul es de esos personajes que son totalmente sobrenaturales, en el cómic, por ejemplo. Hay dos detalles que a mí me llaman mucho la atención. El primero es cómo resuelves que Ra's al Ghul sea inmortal, y hay una reencarnación de Ra's al Ghul en la primera película, tal cual. Incluso hasta dice, no es conocido que Ra's al Ghul resucita. Ah, caray, qué onda. Y otro detalle que no se explica en la película, pero me llamó mucho la atención, que es, existen prisiones como la que se ve en la tercera película, y esas prisiones se llaman el Pozo de Lázaro, tal cual, porque el que sale de esa prisión resucita. Entonces ese Pozo de Lázaro, que es un elemento del cómic como una alberquita donde se cura este cuate, resulta que es un elemento sociocultural que está metido en la película y que nunca se explica. Entonces a mí me llama mucho la atención. Sí, pero de Guantánamo nadie sale. Y si sale, se va a resucitar. Eso por un lado. ¿Qué pasa con Gatúbela, por ejemplo? Yo me declaro total y absolutamente fan de la Gatúbela de Tim Burton y de Michelle Pfeiffer y de la creación de ese personaje que se me hace sublime. Sobre todo una película que puede ser muy criticada, que no es una película normal, es una película expresionista con personajes de Batman, pero Gatúbela es real, es un personaje muy, muy sustentado. ¿Qué hacer con esta Gatúbela que en el cómic realmente es una ladrona de joyas y que es un personaje aparentemente muy frívolo? Y que luego hicieron una porquería con Halle Berry que nadie quiere acordarse. Entonces, o la promesa para que Tim Burton no dirigiera la de Superman, que fue, pues hazte Gatúbela, hijo, ya lo mandaron a volar. ¿Qué hay que hacer con ese personaje? ¿Por qué alguien robaría joyas? Y me encanta, es una sustitución. ¿Por qué los roba? Pues porque necesita bienes que sean portátiles, porque viene una tormenta. Entonces, ¿por qué es importante Bane? ¿O por qué hay una lectura que puede ser como muy directa con este personaje de Bane como él? Llamémoslo así, terrorista, revolucionario, casi con su boina con estrellita roja, que pelea contra el American Way of Life y lo primero a la que le pega es a la bolsa de valores. Porque hay un detalle que a mí me parece fundamental, y es que le permite a Nolan echarse un speech bastante fuerte hablando contra la corrupción, hablando contra esta manera de moverse, y no hay una sola escena en donde desmientan a Bane. O sea, toda la película media le dice, no, pero estamos unidos, ni tampoco salen los de Ciudad Gótica diciendo, todos los de Ciudad Gótica estamos unidos contra ti, como le pasa a Spider-Man. No, aquí todos los discursos de Bane, donde habla de la corrupción, donde habla que el poder es del pueblo, que la gente tiene que recuperar todo este rollo, permanecen en la película. Donde se reivindica, como no queriendo la cosa, movimientos como Occupy Wall Street, como Anonymous, como los indignados, aunque y donde Batman puede ser visto como parte del establishment, inclusive. Pero Batman no puede ser parte de eso porque viene de fuera. Eso es lo interesante. Es más, la policía se tiene que aliar con ese mismo sistema controlado desde fuera. ¿Cómo le hace Batman para luchar contra eso? Pues pelearse a media calle. ¿Por qué? Porque tiene que transformarse en aquello contra lo que no están preparados, porque estaban esperando que lucharan desde la sombra. Entonces está interesante. ¿Por qué se desaparece Bane así de guamazos? De repente lo desaparece. O alguien me decía, ¿por qué se muere tan ridículo la chava esa así? Porque no es importante. O sea, lo importante es que se quede el discurso. O sea, la película es un pretexto, y eso es muy interesante empezar a revisarlo. Estas tres películas son un pretexto para criticar la realidad de cómo está hecho Estados Unidos. Aquí me voy a adelantar una preguntita. ¿Por qué están hechas así las películas? ¿Por qué Christopher Nolan? ¿Por qué no, Michael Bay? Se producida por Jerry Bruckheimer, ¿no? O sea, hubiera sido explosiones en tecnología. ¿Por qué Christopher Nolan? ¿Qué películas ha hecho Christopher Nolan? ¿Cuál es el discurso que tiene este director? Y el discurso que sustenta este director en todas sus películas es el siguiente: cuestiónate si la realidad es real. Así de fácil. Si uno ve te pones a ver la primera película la primera se llama Following, empieza desde ahí con un rollo paranoide.
La segunda película, que es por la que lo escogen para dirigir la de Batman, Memento. Es un cuate que no puede guardar nuevos recuerdos, por lo tanto, nunca puede estar seguro que es real. Y hay una escena en la película, quienes la hayan visto, donde el tipo, sabiendo que tiene esta discapacidad, decide crearse su propia realidad. ¿Le suena a Inception? Es construccionismo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Batman? En Batman hay un momento en el cual Batman decide arremeter contra la misma realidad que lo está acosando, convirtiéndose en la parte que le da miedo, que es un poco de lo que hablaba Robert. Pero sobre todo esta película que vamos a ver ahorita, que nos sentamos el choro. ¿Qué pasa con el personaje del Guasón? Que el personaje del Guasón te quita todo tipo de barrera contra la locura. Está proponiéndote algo que es real, y no sé cómo está esta traducción, porque la versión doblada es una estupidez, cuando voltea con Harvey Dent y le dice: yo soy un agente del caos, y déjame decirte algo del caos. El caos es justo, que es el ideal de Harvey Dent. Él busca justicia, ¿con qué? Con su bonita monedita, que no es más que un agente caótico, la moneda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque en la versión doblada le pusieron: el caos es miedo. O sea, fair y fair. ¿Qué pasa con la tercera película? ¿Quién es Batman? ¿Quién no es Batman? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Es cierto lo que está diciendo Bane? Sí, sí es cierto. ¿Se puede apoyar o no se puede apoyar? ¡Chin! O peor aún, ¿qué pasa con el personaje que es el paladín de la justicia real que les queda ahí, que es ¿cómo se llama? Gordon? Y resulta que Gordon ha estado creando una mentira que crea un estado fascista. Cosa que no se dice mucho, pero la ley Dent lo que hace es arrestar a la gente por sospecha. ¿Les suena? También hay otra cosa que estaba comentando con Gastón, es que en ese sentido también, ahorita que decían de la figura del espantapájaros, estaba comentando con Gastón que también de alguna forma Bruce Wayne entra al mundo de Oz y se está encontrando con otra vez los tres personajes arquetípicos. El espantapájaros se está encontrando con el hombre de hoja de lata, que podría ser Bane, y se está encontrando con el león cobarde, por así decir, que vendría siendo el Joker. O sea, es Dorothy que precisamente está enfrentándose a estos tres aspectos de su personaje. Estoy dándole en la madre y a la forma de mandar a Nola. Pero es con su perrito Alfred, digo, Toto. Exacto, sí, de alguna forma es su perrito. Pero precisamente, al igual que Dorothy, él tiene que entrar al mundo de Oz, que es el mundo interno, precisamente, y encontrarse con estas tres figuras que representan estas partes de su necesidad de amar, su necesidad de pensarse a sí mismo y su necesidad de enfrentarse a sus miedos. Este monomito que está contando una y otra vez con estos personajes los encontramos, y si lo vemos en la trilogía estamos viendo otra vez el viaje de Dorothy con cada uno de los personajes, pero precisamente como bien lo señalan, estamos hablando precisamente de un discurso contra la normativa social imperante. Sí, efectivamente el antihéroe surge a partir de un antagonismo contra el sistema, que precisamente también el cómic de Batman tiene mucha influencia del cine de los 70s, que es cuando se habla de este sistema corrupto y es la época de oro de Harry Sucio y de Pecador Anónimo. Todos estos personajes tienen una influencia en Batman, que después retoman los dimensiones del cómic, que después viene ya esta época de los 80s del chamán y la cuestión oriental y Frank Miller. Pero sí, definitivamente es esa crítica de Nolan contra el sistema. Si el sistema está mal, está corrupto, es la necesidad del antihéroe. Quieren hacer revolucionario, la guerrilla, todos estos arquetipos que también, pues al margen de la ley, tratan de traer justicia a esa realidad. Katia, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Gastón, ¿qué cómics consideras que están relacionados con este film? Nos mencionabas una época de cómics, pero en específico, ¿podrías mencionar algunos títulos? Bueno, para que doy definitivamente yo, más que con títulos, yo creo que con autores. O sea, me gustaría más vincularla con gente como Frank Miller, gente como James O'Neill, gente que traía esa situación precisamente del antihéroe en contra del sistema, de ir a esa oscuridad y que deja atrás ese Batman de la Edad de Oro para tenerlo en esas situaciones más oscuras, más complicadas y sí, con un fuerte trastorno psicológico y esquizofrénico, ¿no? Yo hice está. Bueno, para basarse en la película,
Me voy a adelantar tantito en la parte del guión. El guión fue ayuda, o sea, tuvo colaboración con David Samuel, no sé, Goya. Él es un geek, hecho y derecho, y entonces sin él no hubieran podido hacer esto, y es obvio su trabajo y su geek mente maestra ahí. Primero se basaron en la pasada, en Batman Año Cero. Nota, todos los cómics son de los 80s y de los 90s. No hay ningún cómic nuevo que le haya realizado que vea ahí ahorita. Luego también es el hombre que cayó, que es de O'Neill. Luego está el Halloween Largo, que es la persecución de Batman, que nadie lo quiere. El hombre que ríe, que es el Joker propiamente, cuando trata de corromper. Que ahí no era The Last Joke, era el hombre que ríe, perdón. Era otro The Last Joke. Y ahí es donde trata de corromper a Gordon, pero aquí no corrompen a Gordon, sino corrompen a Death. Killing Joke, de Alan Moore y Golan. También, o sea, tienen todos los de Dark Rise, perdón. O sea, La Caída, el hombre sin tierra y The Dark Knight Returns. O sea, el hombre sin tierra es cuando se va. Tiene, o sea, La Caída del murciélago se ve. Y aquí, por ejemplo, en el último cómic es cuando Batman regresa 20 años después, aquí regresa 8 años. Y me gustó porque en el cómic es un alcohólico que para suplir la adicción a la adrenalina que generó tiene que correr competencias en autos borracho para poder estar a la par con los señores. Pero aquí, sí, con Tony Stark. Pero, por ejemplo, aquí o sea, Batman le cuesta trabajo porque no tiene la condición, ha perdido entrenamiento. Y aquí lo sutil que hicieron fue de: señor Wayne, a usted le hace falta cartílago, a usted está jodido, ya no puede volver a... ¿Qué es High Line lo que pueden practicar? Sí. ¿Sí es High Line? Entonces ya no puede volver a practicar nada de eso. Entonces me gustó porque se hacen referencias directas, pero solo banda muy clavada las notas y de... ¡No manches! O sea, perdón, no está nada ahí, por eso la gente debe de... él es Azrael y él es... Entonces yo en el cine tapaba la boca de mis amigos porque es nefastos. Pero, no es nefasto, sí. De los cómics, yo encontré la figura de Batman vacilante y próxima a la cuestión de la psicosis en Arkham Asylum de Grant Morrison. Aquí es donde más se explora la figura de Batman, y precisamente lo que comentaba Fede, de que los mismos villanos con los cuales está conviviendo en el manicomio, que es lo que sucede en esta historia, le comentan, le dicen: todos somos parte de ti, o sea, todos somos parte de tu mente, es lo que le comenta el sombrero loco. Y es lo que aquí precisamente se podría discutir, de que son las mismas facetas que él mismo está persiguiendo de sí mismo. O sea, los villanos son las facetas de Batman que no tolera la sombra, como diríamos desde Jung, y que tiene que estar ahí combatiéndolo porque no sabe cómo lidiar con estas situaciones. Pues creo que, Batman Año 1 es la de Frank Miller, creo que ese sería también para Batman Inicia, creo que es también un referente importante. Creo que de momento serían todos. Acerca de la iluminación, tomas de escena y ángulos, ¿consideran que fue influyente en el film para proyectar todo lo que, o sea, por ejemplo, los valores o las tomas de acción son las correctas? Pues no nos gustó. No, está muy interesante. Hay una conjunción de 3 pósters que resulta que si los juntas, los de las 3 películas, se forma el nuevo sello de Batman. El primero es el logotipo, perdón. El imalotipo, anda. El primero que es en colores cálidos, después de color azul, frío, etc. Y el último que es en gris, rompiéndose la ciudad.
Me llama la atención porque, de hecho, las películas en general tienen este elemento cromático. La primera película tiende a ser cálida al final, es decir, es como la luz de un atardecer, acá muy cálido. La segunda tiende a ser más fría. De hecho, predomina mucho las luces de neón, la cárcel donde está encerrado el guasón, ¿sí? o el hospital, es decir, está presente este asunto. Pero lo que pasa con la tercera película es que hay una desaturación de los colores y todo tiende a verse de tonos más o menos grises. Es muy interesante ver las tres películas porque hay elementos que se repiten constantemente, sobre todo en la primera y en la última, que es esta imagen del pozo desde abajo. O sea, yo ya estoy adentro del hoyo y alcanzo a ver la luz, ¿no? Esta imagen del túnel, donde veo la luz al final y donde a lo mejor me puedo salvar o no, que se está repitiendo constantemente, sobre todo en la primera y en la tercera. Pero la segunda película tiene una vida propia muy interesante. Si bien la primera, lo que se buscaba era que fuera muy realista, como para romper, sobre todo con la porquería que hizo Schumacher, así como para decir, que se nos olvide del Batman con pezones y todo este rollo. Entonces sí era como muy importante decir que fuera realista. Sale la película de Batman Begins y uno dice, oh, wow, sí, no, sí se ve realista, sí está bien acá, ¿no? Pero cuando sale Caballero de la Noche, lo que acaba sucediendo es que nos damos cuenta que la primera no era tan realista y que los elementos de la segunda son mucho más realistas de lo que se habían visto antes. Un ejemplo que a mí me parece fundamental, que es que ningún millonario soltero viviría en una mansión de esas. Te vas a un penthouse y es lo que pasa en la segunda película. Ningún millonario que quiere ser superhéroe va a tener una baticueva, mejor tenga un batibúnker. Y tiene exactamente la misma función. Entonces aquí hay una evolución bastante fuerte de lo que es el personaje a una cuestión no solamente realista, sino además plausible. ¿Por qué? Porque no tiene un gadget, como decía Douglas hace rato, que sea extraño o que sea demasiado fantasioso, porque además nos van a mostrar lo plausible que es que funcionen estos gadgets. En otras películas funciona y punto, digamos, James Bond. ¿Cómo funciona? Tú funciona, ya. Así, jala, fin, vale. ¿Dónde metiste eso? Y entonces no tiene faros el carro de James Bond porque tiene las pistolitas. No preguntes eso. Si es James Bond, cállate. Esto sí le agarro la pierna. Ahora, ¿qué pasa con la tercera? Que con la tercera hay un regreso a esta nostalgia romántica de la mansión, que además es la misma, pero ya la reconstruyeron, así que nomás lo limpiaron. Y entonces la película regresa de alguna forma a estos tonos cálidos, pero están desaturados. ¿Por qué? Porque ya no está Batman presente. O sea, a mí me llama mucho la atención como en realidad Batman inicia en la primera película al final, cuando sale este título de Batman Begins, hasta el final de la película, porque hasta ese momento empieza Batman. Y por eso tampoco se puede llamar el Caballero Oscuro desde el principio, porque se convierte en el Caballero Oscuro hasta la segunda película, y curiosamente hasta el final de la segunda película. Entonces, ¿qué pasa con la tercera? El caballero de la noche come arroz, ¿no? Se levanta. Y es solamente hasta el final donde se levanta, ¿cómo? Desapareciendo de la faz de la tierra, y ahí nos vemos, se acabó Batman, en fin, o sea, ya no se trata de que regrese él. Pero también sucede una cosa muy interesante, y es lo que mencionaba Douglas hace rato. ¿Qué pasa con este personaje al final? Es Azrael, es Robin, es quien quiera que sea, dijo al diablo a las instituciones antes. Entonces ese cuate agarró su placa y la mandó a volar y dijo, yo no quiero pertenecer a las instituciones, yo quiero estar fuera de la ley, porque así funcionan más o menos las cosas.